Adolfo Alvarado Belloso, otra vez en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas, concretamente de la octava cohorte, egresó nuestra invitada de hoy, Ana Calderón Sumarriba, magíster en Derecho Procesal, doctora en Derecho, ambos títulos por mi Universidad Nacional de Rosario, pero además magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima, Perú, y especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante y la de Palermo, Italia. Es una conocida docente de Derecho Penal, de Derecho Procesal Penal, dirige un prestigiosísimo Instituto de Altos Estudios Superiores en Derecho, y hoy le he convocado para hablar de un tema que nos resulta caro a ambos, que es el de la intervención oficiosa de los jueces en materia penal. En América Latina, durante toda mi formación abogadil, la justicia operó siempre con un juez de instrucción, dividida en mayores y menores delitos. En la Argentina hacemos jueces de instrucción mayores, jueces correccionales, delitos de menor entidad. Y la justicia de mayor entidad se dividió en la instrucción y el juzgamiento, siguiendo el modelo francés de un juez instruye y otro sentencia. En los delitos de menor entidad, los delitos correccionales, el juez fue siempre el mismo, instrucción y sentencia al mismo tiempo, cosa que ocurrió con todos los jueces de faltas hasta el día de hoy, donde hay faltas penalmente hablando. Y en América Latina, tanto el juez de instrucción como el juez de sentencia, siempre en un sistema inquisitorio puro, como fue el que se manejó en los últimos 200 años, desde México hasta la Tierra del Fuego, el juez era un instructor oficioso. Es decir, llevaba la acción penal, podía fallar más allá de lo que el fiscal pedía, podía probar de oficio, podía no aceptar, no estar de acuerdo con un sobreseimiento penal, etc. Era un todopoderoso, un factotum judicial que prácticamente hacía lo que quería. En los últimos años, y tal vez por influencia de los penalistas, que no de los procesalistas, alrededor de los penalistas que son los que manejan otros intereses, otros valores, la vida, la libertad, la honra, y no meramente el dinero o el bolsillo como manejamos los procesalistas civiles, cayeron en la cuenta que el sistema inquisitivo o inquisitorio era un sistema perverso, que era un sistema que provenía de lo más granado de la Inquisición española, que era un proceso preñado de justicia nazi-fascista soviética, porque se aplicaban acá los mismos postulados de autoridad que en el Código Alemán del 37, que en el Código Italiano del 40, que en el Código ruso del 17, y todo mirando en general aquella figura todavía recordada de Franz Klein, que fue el guardasellos de Francisco José del Imperio Austrohúngaro. Y por supuesto en materia penal, siguiendo los postulados de la ordenanza penal francesa, que era que todo esto estaba enseñando, prohijando y sus autores pontificando. Pero en América Latina, estos penalistas dieron cuenta de que eso no podía funcionar en orden a la Constitución, que tenía una raíz libertaria. Si todo el derecho penal es alemán y por tanto está en Europa Central, y el derecho procesal es un derecho español, por tanto de la Europa continental, eso nada tenía que ver con el derecho constitucional que venía de la Europa insular, de las islas de Gran Bretaña, del pueblo sajón, en definitiva, que fue el que lo practicó y que lo sacó casi a punta de espada de un rey normando, cual era Juan sin tierra. Y cuando eso instauramos, ya de esto hace 30, 40 años en distintos lugares de América Latina, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, desde el año 94,
tenemos que los jueces que se nombraron para aplicar el sistema acusatorio, que se llenan de la boca hablando de la adversariedad, eran antiguos jueces de instrucción, o antiguos jueces penales de juicio, o fiscales. Y entonces nadie los preparó para hacer el cambio de 180 grados. El juez de lo penal inquisidor pasó a ser sin más, con solo decirle arranque mañana, un juez acusatorio. Y nadie los preparó ni jurídica, ni política, ni filosófica, ni ideológica, ni prácticamente. Y entonces, de verdad, el sistema acusatorio en América Latina rige a medias, porque los jueces que lo aplican no hacen a la esencia misma del sistema, no lo entienden y siguen actuando dentro del sistema acusatorio cual si fueran jueces del viejo sistema inquisitorial. Eso pasa literalmente en el Perú, donde si ustedes se toman el trabajo de ver alguna noche los videos que se cuelgan en el programa Legis Perú y ven juicio tras juicio tras juicio, porque todos los días hay un par de juicios firmados allí, van a ver que los jueces penales son todos jueces auténticamente inquisitoriales. Por ejemplo, a tal punto es esto, que la ley penal, la ley procesal penal peruana, establece que para cierto tipo de delitos, ya veremos cuáles, los jueces pueden decretar una prisión preventiva de hasta 36 meses, 3 años, prorrogables por algún tiempo más, si consideran que es menester, ¿no? Es decir, fíjense cómo se rompe el estado de inocencia si yo me tengo que estar 3 años preso para saber si puedo ir preso. Bueno, en este tren de cosas me parece de la mayor importancia que hablemos del tema de la actuación, de la intervención oficiosa del juez en materia penal, y eso le he pedido a Anita Calderón. Mi querida Anita, bienvenida a este lugar de conversaciones. Ya sabes de qué se trata el tema, me gustaría que nos contaras con tu experiencia docente, lo más docentemente posible, cómo se funciona eso en el Perú. En el entendimiento de que lo que pasa en el Perú está pasando en América Latina, ¿eh? Es decir, bueno, en el Ecuador. Así que te escucho, Anita, con gran gusto. Bienvenida. En primer lugar, maestro, agradecerle por la invitación. Recordamos siempre con gratitud el conocimiento y las experiencias maravillosas vividas en la maestría de Derecho Procesal allá en Rosario, así como en el doctorado. No solamente hay una marca registrada en torno al garantismo procesal, sino que también hay una marca registrada de la gran persona, de la humanidad, que se respira cuando uno comparte con usted y con todos los que nos acompañaron en esa octava corte que tuvimos, la experiencia maravillosa que siempre agradecemos de haber tenido. Efectivamente compartimos el que en Latinoamérica, maestro, se vive este tema de las reformas procesales que generaron mayor esperanza en que tuviéramos procesos con una clara división de roles. En el Perú, en el año 2004, empezamos un proceso de reforma procesal penal que recién va a terminar el 31 de diciembre de este año en los distritos más populosos y de mayor carga procesal de todo el país. Estamos hablando del distrito de Lima Sur y el distrito de Lima Centro. Ha sido un proceso de implementación larguísimo. 16 años de reforma. 16 años de reforma. 16 años de una reforma lenta, pero a su vez con mensajes bastante contradictorios en torno a lo que se debe entender como un proceso inspirado en un modelo acusatorio. Dentro de todas esas contradicciones, así como usted subrayó el tema de la prisión preventiva, de 36 meses que se puede ampliar hasta 12 meses más por casos de crimen organizado, que es claramente una afectación a la presunción de inocencia, es un anticipo de condena prácticamente, tenemos esta intervención oficiosa de parte de los jueces.
La esperanza con la reforma procesal era justamente tener esa clara división de roles. El fiscal persecutor que investiga, que promueve la acción penal, y el juez que debía de ofrecer garantías, que debía dedicarse a resolver. Y lo que vamos a encontrar es sí ese reparto de roles, pero hay una habilitación legislativa dentro del Código Procesal peruano para la actuación oficiosa. Desde mi punto de vista, es una habilitación, digamos, limitada, restringida, porque hace referencia de modo taxativo el legislador en qué asuntos el juez puede intervenir. Por ejemplo, hace referencia a la oficiosidad en la declaración de medios de defensa, en la acumulación de expedientes de causas de oficio, en la resolución de contiendas de competencia, en el hecho de que pueda declararse la nulidad de actos procesales, pero creo que la manifestación más severa del quiebre de la imparcialidad y la igualdad de armas se da cuando el juez puede actuar prueba de oficio, que también se reconoce expresamente en el artículo 155, numeral 3 del Código Procesal del 2004. Pero es una habilitación legislativa. No es que se dio un espacio para que los jueces discrecionalmente decidieran la actuación, sino que fue el propio legislador que concibió dentro del código esta posibilidad. Con lo cual, definitivamente no podemos hablar de un modelo acusatorio, pero además ha constituido esta habilitación legislativa la puerta de ingreso a algunos excesos judiciales, a los que hay que sumar, como usted bien dice, maestro, el tema de que no estuvimos nunca preparados, ni ideológicamente, ni filosóficamente, para esta reforma, para este cambio de paradigma. De modo que, como usted subrayaba, jueces instructores, jueces del antiguo régimen, son los jueces que hoy día tramitan las causas con este Código Procesal del 2004. Y de hecho, desde el enfoque de ellos, las intervenciones oficiosas, además de estar habilitadas legislativamente en los casos que expresamente se han señalado, permiten para ellos tal vez algunos permisos o licencias para otro tipo de oficiosidad que de hecho resulta peligrosa, pero peligrosa ya no solamente en términos del modelo, sino de lo que también usted muy bien subrayaba, de respeto de los derechos fundamentales que se han venido construyendo desde la Carta Magna de Juan Cintierra en adelante y que hoy día se entiende que tienen plena eficacia dentro de los procesos penales. Está bien. Bueno, y ahora, ¿cómo se ve todo eso en la práctica? Bueno, hay una serie de situaciones que llevan a, yo creo que hacer una especie de clasificación. Yo me atrevería a establecer dos posiciones en torno a esta situación. Uno, la habilitación legislativa, que desde nuestro enfoque fue considerado por el legislador de modo excepcional, bajo determinados supuestos, como los que hemos indicado, un poco en aras de resguardar la idea de eficacia del sistema, ¿no? Un poco con el temor de que no operaran debidamente los sujetos del proceso, especialmente el Ministerio Público, y en aras de garantizar resultados punitivos, había que establecer algunos permisos o algunas licencias legalmente previstas. Y el otro ámbito, creo, maestro, es el que se da en torno a una habilitación amplia, una habilitación general, que surge un poco del modo de pensar de los jueces, acostumbrados a tener un control del proceso, acostumbrados a ejercer un poder sobre el proceso. Ellos sienten que hay una habilitación general para poder actuar, más allá de lo que el legislador les ha entregado, poder actuar oficiosamente. Y este creo que es el ámbito más peligroso. Le pongo algunos ejemplos desde un punto de vista práctico. El fiscal es el único que puede llevar hechos a un proceso penal. Es el único que puede realizar la imputación desde el punto de vista... Ya que el juez no tiene el dominio ni la iniciación ni la iniciativa en materia de acción procesal penal. Así es.
quien tiene constitucionalmente la persecución y el impulso de la acción penal es el Ministerio Público. Desde el punto de vista de la imputación fáctica, el único que puede llevar los hechos, la historia, al juez es el fiscal. Sin embargo, se han dado casos en mi país en donde es el juez quien introduce hechos nuevos, hechos que nunca fueron planteados por el Ministerio Público. Entonces, ya no solamente estamos hablando del quebramiento del modelo, sino que se están comprometiendo condiciones básicas del debido proceso penal, la congruencia, el derecho de defensa, lógicamente hay un factor sorpresa, la igualdad de armas, y aspectos también de orden de otro tipo, ya no solamente sobre hechos, sino, por ejemplo, el hecho de que se impugne una decisión en primera instancia y el órgano superior decida incorporar en segunda instancia oficiosamente algunos asuntos que no fueron materia de debate, lo que definitivamente involucra en algunos casos afectación a la congruencia en términos de impugnación, tantum appellatum, tantum devolutum, como también el hecho de afectar la prohibición o proscripción de la reforma en peor, porque esto suele suceder incluso en aquellas situaciones donde quien impugna es el sentenciado o es el propio imputado y su propio recurso trae como consecuencia que el juzgador introduzca hechos o argumentos no alegados y que son perjudiciales para el imputado. ¿Eso ocurre en todo Perú o solamente en Lima? No, esto es una práctica frecuente, es una situación que lamentablemente se da y yo creo que tiene mucho que ver con esta idea de que el juez se siente comprometido con el interés punitivo, maestro. Yo creo que el juez no se siente comprometido con la Constitución ni con los principios de un debido proceso, sino que más bien se siente comprometido con lograr resultados punitivos. Entonces, más allá de ir en la salvaguarda de un proceso garantista, un proceso respetuoso de los principios constitucionales, lo que se hace es buscar resultados punitivos, un poco atendiendo a esta oleada o esta moda de eficientismo punitivo, ¿no? Más número de condenados, más número de prisiones preventivas, es premiado aquel juez que más prisiones preventivas dicta. En nuestro país, lamentablemente hubo una época, estoy hablando de hace un año atrás, que el juez más reconocido era el juez que más prisiones preventivas había dictado. Y al contrario, aquel juez que cuidaba de que no se abuse de la prisión, que se diera estrictamente en aquellos casos donde los presupuestos exigidos por ley concurrían, ese era el juez que tenía que ser investigado. Ese era el juez mal visto. Y además era el juez que salía en los titulares de los medios de comunicación, no pensando en que había defendido la Constitución y había hecho respetar el debido proceso, sino que era el juez que garantizaba la impunidad. Entonces, se ha venido a dar una especie de identificación de respeto de derechos, respeto del debido proceso, limitación en las intervenciones oficiosas del juez, idem o sinónimo de impunidad. Cuando en realidad lo que se estaría haciendo es hacer funcionar el proceso como corresponde, ¿no? Dentro del marco de lo que la Constitución exige. Oye, Anita, quiero que me expliques, a ver, no todo el mundo sabe cómo funciona esto, ¿no? El fiscal tiene una acusación, empieza una acción penal. ¿Ante quién ocurre? ¿Cuál es el régimen estatutario orgánico de la justicia penal? ¿Hay un juez de instrucción, un juez de investigación penal preparatoria, un juez de garantía? Explícame cómo funciona eso. Bueno, tenemos una primera fase, que es una fase de investigación preparatoria, que es una fase que está a cargo y dirige el Ministerio Público, que como su nombre lo dice, es preparatoria para la pretensión punitiva, para presentar la pretensión. Y la hace solamente ante sí mismo. Así es, hace diligencias de investigación y solamente le comunica a un juez, que se conoce como juez de investigación preparatoria, que es lo que vendría a ser en otros países un juez de tutela o un juez de garantía, le comunica que ha iniciado esta investigación para efectos de que solo intervenga
en determinados asuntos donde hay una judicialidad, donde tiene que darse una intervención judicial, porque tal vez estamos definiendo derechos fundamentales, disponiendo algunas medidas que van a restringir algunas libertades, y en ese caso interviene el juez. Una vez que termina esa etapa, el fiscal postula una pretensión. Un momentito. En esa etapa, a ver, en esa etapa, ¿el fiscal les puede detener? El fiscal no puede detener. El fiscal le puede solicitar a un juez que disponga la prisión. Por tanto, el fiscal va al juez penal preparatorio, ese juez de garantías, para que él disponga la prisión. Así es. Así es. Segundo, ¿el fiscal puede allanar per se? No. Tiene que pedir una autorización previa al juez de investigación preparatoria para que autorice la diligencia. Bien, ¿cuánto tiempo puede tenerlo preventivamente hasta que le da 24 horas, 2 horas, hasta que da noticia crímenes al juez? Cuando es un delito en flagrancia, la Constitución permite que la persona esté detenida 48 horas hasta que se defina su situación jurídica. Pero dentro del proceso, maestro, la prisión preventiva tiene básicamente tres fórmulas. En un caso simple, 9 meses de prisión preventiva, que se puede ampliar por 9 meses más. En casos ciertamente complejos, 18 meses por 18 meses más. Y en los casos más graves, a consideración de nuestro legislador, que ahora son los delitos de crimen organizado, puede llegar a durar 36 meses, que se puede ampliar por 12 meses más. Es sobre esa última fórmula que hemos recibido una llamada de atención por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2017, señalándonos que ese plazo para una prisión preventiva es pues manifiestamente inconvencional, inconstitucional, no excesivo. Eso cayó en saco roto, por supuesto. Sí, ha habido personas que han sufrido más de 36 meses de prisión preventiva. Oye, a ver, yo veo que el número son 9, 18, 36. Es decir, se duplica y se duplica. Así es. ¿Cuáles son los delitos de 9? Va, con lo simple. ¿Qué sería un delito complejo y qué sería un delito de 36? Dame un ejemplo concreto. Un delito de 9 es un caso simple, un homicidio simple o un robo simple. Un caso complejo. Un hurto agravado, un hurto con ciertas agravantes, 9 meses. Un caso complejo. ¿El hurto simple que no es detenible? Un hurto simple muy difícilmente va a una prisión preventiva, porque además en un hurto simple hay salidas alternativas. Podemos llegar a algún acuerdo reparatorio, hay posibilidades. También en la violación de domicilio, por ejemplo, la lesión leve. Claro, un allanamiento ilegal, una lesión leve, son cosas que no van a llevar a mayores tiempos. Primero, a que se le dicte la medida, y segundo, si se diera, no llevaría más de 9 meses. ¿Ya? Pero un homicidio simple, 9 meses. 9 meses. Qué notable. ¿Y qué sería un delito complejo? Un caso complejo es aquel que tiene varias víctimas, o tiene varios imputados, o son varios delitos. Entonces la complejidad surge a partir del número de imputados. ¿En cualquier tipo de concurso me sigue que pasa eso? Claro, en un concurso real de delito, si hubiera, por ejemplo, no un homicidio, sino 2 o 3, estaríamos ante un caso complejo. Y esto ¿En un concurso ideal es lo mismo? En un concurso ideal, bueno, de algún modo sí, igual, porque tienen un régimen casi parecido. Complica en términos de que estamos ante varias figuras, ¿no? Un concurso ideal es un concurso formal, ¿no? Es un concurso de tipos. Y entonces la complejidad no va a nivel fáctico, pero sí va a nivel tal vez del tema de los tipos, de las figuras penales que están concursando. Y cuando hay pluralidad de sujetos, víctimas o agresores, ¿no? O sujetos activos. Oye, Anita, a ver, ¿a dónde se hacen las detenciones preventivas? Las prisiones preventivas, ¿dónde se realizan? ¿Dónde se ejecutan?
Bueno, lamento decir que estamos, hace unos meses, el Tribunal Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional por el hacinamiento penitenciario en el Perú. Tenemos más de 90.000 internos en todo el territorio nacional y los establecimientos penales se encuentran superando las capacidades en un 100%, 150%, a pesar de la pandemia, y los centros de reclusión son tanto para sentenciados como para procesados, detenidos o procesados con prisión preventiva. Es decir, no hay una separación rigurosa como debiera ser de acuerdo a las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre que los sentenciados ocupen determinados establecimientos y los procesados privados de su libertad otro tipo de establecimientos. No es así. Y el hacinamiento hace que esto sea caótico también, ¿no? Oye, hija, cuando hace unos años, cuando Elías Carranza Rosarino cayó a la dirección del ILANUD de San José de Costa Rica, el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la prevención, el estudio y la prevención del delito, hizo un estudio muy importante, un libro que tocó, indexó todas las cárceles de América Latina, empezando por las de Centroamérica, y descubrió que casi el 80% en general, en global, ¿no? Sobre todo donde más, cuanto menos democrático es el lugar, más ocurre esto. Por ahí la elevación del plafón mínimo, hay casi un 80% de presos sin condena. Es decir, vos me estás hablando de más del 50, del 60 en el Perú, hay 90.000 presos. Estamos hablando de 50.000 preventivos que están hacinando eso, viviendo en condiciones infrahumanas, en prisiones que son tétricas, perversas. Yo he tenido la mala suerte de conocer Tacumbú, en Paraguay, conocí la cárcel de Tegucigalpa, en Honduras, y son cosas terribles, son terribles las cárceles, las cosas que les pasa, que les hacen, cómo se vive, cómo están hacinados, ¿no? A mí me parece de una perversión inusitada. Poner una persona 9 meses como mínimo y 48 como máximo preso en esos lugares, donde está gente condenada, que está purgando una condena, que además están también al margen de la Constitución, porque en la mía por lo menos dice que las cárceles deben ser sanas y limpias para renacimiento social del imputado, del condenado, no para pena. La gente quiere que lo quememos, que le cortemos el pelo, que le cortemos los dedos. No es eso el sentido de la pena, sino la cárcel es para reinserción del imputado, del penado, del condenado. Y no estamos haciendo eso, no me aflige mucho en el Perú. ¿Alguien pensó cuál es el coste en el presupuesto peruano de mantener 90.000 presos? ¿Y la gente necesaria para custodiar a 90.000 personas? No, se han hecho cálculos, se han establecido el tema de los porcentajes, la sobrepoblación, se ha establecido el estado ruinoso de los establecimientos, la vida indigna, sí, pero no se ha puesto nadie a pensar que tal vez si utilizáramos alternativas a la prisión, que están reguladas, sino que los jueces no quieren aplicar, posiblemente tendríamos una situación de ahorro desde el punto de vista del gasto público y posiblemente tendríamos también unas condiciones mucho más saludables en torno a internos que no tienen por qué estar, que no son peligrosos, maestro. Yo creo que hay cierto tipo de delitos que no implican peligrosidad y que tranquilamente pueden significar tener una alternativa diferente de castigo. Sin embargo, como usted bien dice, hay una especie de idea equivocada de que el derecho penal es un instrumento de venganza. Hay personas en mi país que están cumpliendo 20, 25 años ya de prisión. Estoy hablando hasta de un exmandatario que creo que el sentimiento o la sensación es hay que verlo morir en prisión, como si ese fuera el sentido de la pena.
Entonces hay, digamos, una distorsión del concepto de qué debe ser la sanción y hacia dónde debe estar orientada. Y lógicamente esta es una carga desde el punto de vista económico que no favorece a nadie, porque no hay ninguna ganancia en ese sentido. Claro. Oye, pero el Perú tiene una situación inédita. Todos sus expresidentes están presos. Así es, así es. El Hay único una país, serie, todos hay una presos. serie de asuntos de corrupción que hasta ahora, es más, en este momento hoy día se está discutiendo la vacancia del actual presidente por actos de corrupción y posiblemente también tengamos en el futuro a este señor. Va a terminar preso también, ¿no? Esa es la constante en el Perú, ¿no? Oye, hace muchos años, no sé si 20 o 25, ya mi edad me hace olvidar las cosas. Tuve la oportunidad de estar en un congreso en Honduras, me acuerdo, no sé si en San Pedro Sula o en Tegucigalpa. Estaba viendo un encuentro importante de procesalistas y de jueces penales. Yo fui a hablar del proceso como método de garantía allí. Pero se hablaba de las alternativas de la prisión preventiva. En ese momento no había alternativas. Ahí se empezaba a hablar del tema. Y ahí lo conocí un señor importante que era decano de la Universidad La Salle de México, el doctor Luis Rodríguez Manzanera, que fue el primer autor de un tratado de victimología, cambió la óptica del derecho penal, ¿no? Pasó del Lombroso, el individuo, a Jiménez de Azúa, el tipo penal, y ahora Lombroso, el chico Rodríguez Manzanera, la víctima. Y allí se esbozaron como 12 o 13 situaciones de alternativa. Con los años, sé que hay muchas más, y que donde se han legislado, están normadas. La última es la prisión preventiva. Tenés un montón de cosas antes, y la última ratio es la prisión preventiva. Precisamente porque eso es costoso, porque eso hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que alimentarlo, hay que sanarlo, hay que darle casa, comida, y además seguridad. Y sin embargo, eso no es lo que funciona en otros países. Acá no funciona, ¿eh? Acá la prensa amarilla se ha adueñado de la justicia y es muy difícil que vos hagas por peteneras con situaciones alternativas. Pero eso yo lo veo en el Perú y me duele mucho porque el Perú ha sido siempre un país de una elevadísima juridicidad. Perú ha tenido importantes en todas las ramas del derecho. ¿Qué ha pasado en el Perú? ¿Qué pasó? Bueno, me parece que se ha trastocado todo. Hay muchos intereses, La justicia se ha politizado, se ha convertido en instrumento para la persecución, porque hay que decirlo así. Hay casos que se investigan y se promueven y otros tantos que no se tocan. Y creo que también se ha perdido el sentido o la conciencia de los límites de la Constitución. Hay una crisis en la clase política y también hay que decirlo en el ámbito judicial. Y la doctrina, digamos, los doctrinarios que en su momento levantaban la voz, ahora tienen miedo de hacerlo, porque uno en redes sociales da una posición sobre algo que le parece crítico, que está mal, y lo inmediato es que esta persona, que debe ser respetada por el conocimiento y el estudio y la profundidad de su pensamiento, termina siendo linchada mediáticamente o termina siendo linchada a través de las redes sociales. Como que hay una oleada de intolerancia, no sé si tal vez se debe a las frustraciones, tal vez sociales, económicas. Hay un odio larvado, ¿no? Hay un odio larvado, ¿no? Hay un resentimiento muy profundo. Hay un resentimiento. Sí, un resentimiento. ¿Pero resentimiento de qué? ¿Contra qué? ¿Por qué? Tal vez, no sé, por todos los cambios que en su momento se dieron, dejaron muy marcado esta división entre
en su momento de quienes pertenecían a estos grupos violentistas, de Sendero Luminoso, del MRTA, que se han ido reciclando y que ya no son grupos terroristas, pero que han comenzado con su ideología a intervenir en la política. Y los que tal vez en su momento vencieron y los rezagaron y que ahora representan otro lado, ¿no? Yo creo que pasa por esa ciclicidad, ese cambio de estar en algún momento en el poder y luego no. Verse postergado, verse castigado, verse retirado, pareciera ello, porque todavía, mire que ha pasado tantos años, estamos ya en el 2020, más de 20 años, de la época de Fujimori, por ejemplo, y todavía se sigue sintiendo este odio hacia un personaje que ya hace 20 años, digamos, tuvo su momento, pero que hasta el día de hoy se mantiene un sentimiento extremo respecto a él. Y creo ¿Eso que eso se da en Lima o en todo el Perú? eso se da en todo el país. Es un tema latente en Pero todo vos sabés, Anita, yo he estado, a vos te consta, en muchas ciudades peruanas, ¿no? En el calor peruano, en la altura peruana, en el frío peruano, y he visto otra mansedumbre en la gente. Esta irascibilidad que veo en Lima no la he visto, por ejemplo, en Puno, no la he visto en Trujillo, no la he visto en Arequipa. Sí, puede que Lima, porque es la capital, es más fuerte, pero creo ahora, maestro, si me equivoco, tal vez me equivoque, que esto ha contagiado ya otros ámbitos, ¿no? Sumado, por ejemplo, el descontento por el tema de la pandemia, la situación de enemistad y enfrentamiento permanente, creo que ya ha invadido y ha llegado a otros ámbitos que ya no se reduce solo a Lima, ¿no? Además que en la política también ahora tenemos protagonistas del interior del país y eso también ha llevado que desde dentro, desde el Perú, digamos, de la cordillera, de la selva, de la costa, de distintos lugares, haya también ya posiciones enfrentadas. Anita, a ver, vuelvo para atrás. Se hace esto ante el juez de instrucción, el juez de garantía, el juez de tutela, como quiera llamarse, y ¿quién eleva juicio? ¿Cómo se hace la elevación a juicio y quién juzga? El fiscal plantea su pretensión, acusa, se pasa a una etapa de saneamiento o control de acusación ante el juez de investigación preparatoria, donde se hacen correcciones a la acusación o se decide no llevar adelante la causa, y luego se pasa a un tribunal unipersonal o un tribunal colegiado, dependiendo de la gravedad. Pare ahí. El juez de tutela, el juez de garantía, ¿puede modificar la pretensión penal? No. El juez de garantía no puede, no debe hacer ninguna variación. ¿No debe o no puede? ¿Cómo es la fruta? No puede. No debe, pero puede. No puede. La ley solamente lo autoriza a devolverle al fiscal su acusación si es que tiene errores y que sea el propio fiscal quien corrija. ¿Cómo le devuelve el fiscal? ¿En qué momento? En plena audiencia, una vez que se está realizando el control, se advierte cuestiones formales, incorrecciones, y se le devuelve en ese acto para que, o en ese acto, o tomados unos días, subsane. Pero lo tiene que hacer el propio fiscal. No puede el juez intervenir en esa tarea. Bueno, voy ahora, ¿cuáles van a un juez y cuáles van a 3? Los jueces unipersonales conocen los delitos de menor gravedad, cuyo extremo mínimo de la pena no sea mayor de 6 años. ¿De cuánto? ¿De 6? De 6 años. 6. Y los delitos graves, cuyo extremo mínimo supera los 6 años, van a un tribunal colegiado integrado por 3 jueces. ¿Qué impugnación tiene la sentencia que dicta el juez unipersonal? Tenemos el recurso de apelación que va a una sala superior. ¿De 3? De 3 magistrados superiores. Muy bien. Si el juicio es oral,
¿Cómo juzga la congruencia con la prueba el superior? ¿Se filma? Sí, hay un registro de audio y video que es lo que permite que el superior pueda visualizar las actuaciones probatorias que se hicieron en primera instancia, pero tiene límites. Pregunta importante. Ese registro de video, ¿a cuántas cámaras se hace? No es que tengamos muchas cámaras, maestro. Depende. Ahí, básicamente lo normal es que se haga a una sola cámara. ¿Y esa cámara quién está mirando cuando filma? ¿O filma desde arriba y se ve todo? No, hay un filmador que es el que va movilizando la cámara de acuerdo a las intervenciones. Oye, eso es absurdo, de una absurdidad total, ¿no? Yo creo que la justicia debe ser filmada en estos casos, pero tiene que haber tantas cámaras como personas estén en la audiencia. Juez 1, una cámara, abogado de la parte, otra cámara, fiscal, otra cámara, testigo, otra cámara. Te digo por qué. El juez de alzada tiene que ver lo que pasa en la sala, no lo que pasa en la cara del que está hablando, y para colmo de males, a gusto del filmador que lo elige para filmarlo. Puede llegar tarde o no a la filmación. Acá en la Argentina un caso terrible, dramático, fue la muerte de una muchachita, se llamó el caso de María Soledad, que murió según a manos del hijo de un político importante. Eso fue un caso espantoso en la provincia de Catamarca, y fue un juicio escandaloso que estuvo mucho tiempo en la televisión. Y la televisión tenía una cámara permanentemente hacia el tribunal y una cámara permanentemente hacia el que hablaba, y esa podía moverla. En un momento dado, cuando está el tribunal resolviendo una pretensión incidental, un juez mira a la colega que está a su izquierda y le da una orden con la mirada de clara expresión. Y esa mirada, captada por el Tribunal Superior, vista, viendo la influencia de un juez sobre otro que no permitió una deliberación adecuada en igualdad de condiciones, hizo que se anulara la sentencia. Por un lado. Hace 2 meses acá en la Argentina, mira, yo tengo acá abajo un teléfono. Había un juez que en una audiencia que duró 1 hora 20 minutos, estuvo 40 minutos dando mensajitos con teléfono. Salió filmado. Y el superior dijo que ese juez había incumplido su tarea, no podía estar jugando con el teléfono y atender el juicio. Y por tanto se anuló. Ahora mi pregunta es, si la cámara va volteando al tiempo que lo mira el testigo y no lo mira el juez, y el juez juega con el teléfono, ¿qué constancia tengo yo de que el juez está escuchando? Lo toman a la chacota, no lo toman en serio. No se dan cuenta en el Perú, por la doctrina que está manejando todo esto, que el proceso es una garantía del imputado, está pensado a favor de él, no para el juez juguetee con el imputado, como diría Mario Yomé y Andrea Meroy, no. Está a favor mío, no de ellos. Ellos no pueden perdonarse las cosas que se están perdonando. Y eso es terrible, ¿no? Por tanto, habría que pensar seriamente en la inconstitucionalidad del sistema, que hace que no todos estén mirando, que no todo quede reflejado al mismo tiempo, porque si no, el juez de la alzada realmente no puede fallar. Esto es decidor, vos no sé yo estoy jugando al teléfono o no. Así es. Bueno, sigamos. ¿Qué recursos tengo cuando el juez es pluripersonal? ¿Apelación también? Después del juicio, sea unipersonal o colegiado, sentencia en ambos casos
el recurso que permite ir al superior es el recurso de apelación. Y sobre lo que... ¿Y por qué habría apelación simple en un tribunal colegiado que se supone que hay deliberación y por tanto en todas partes solamente casación? Porque es el juez de primera instancia. Cuando va al tribunal superior en apelación, lo que viene recién es el recurso de casación, que es el de última instancia, digamos. No, pero yo pregunto, si el juez de primera instancia es pluripersonal, son 3 personas, ¿su sentencia es impugnable ante la Corte Superior con una apelación o con una casación? Con una apelación. Bueno, eso también es absurdo, ¿no? ¿Para qué quieren 3 jueces entonces? Claro, no tiene mucho sentido, porque... Mira, los 3 jueces aparecen en la Argentina con el sistema del EBN, diciendo, si yo tengo, normalmente yo tengo un juez unipersonal y 3 arriba en la Cámara, yo elimino esto y bajo estos 3, acá tengo deliberación, que es lo que hace serio el juzgamiento. Por tanto, lo que digan de respecto de los hechos, este tribunal no dice más nada, vamos a casación. En la Argentina, cuando el tribunal es unipersonal, tengo apelación, hechos y derechos. Cuando el tribunal es pluripersonal, solamente casación. Lo que está mal, porque nosotros somos tributarios, signatarios del Pacto de San José de Costa Rica, que exige tener allí un tribunal que tenga competencia en materia de hecho y de derecho. Así es. El recurso de apelación sería el único que garantiza la evaluación de ese derecho. ¿Para qué 3? ¿No? Son las cosas incomprensibles, ¿no? Esto pasa cuando las reformas se hacen a la virulí, ¿no? Claro, se van copiando normas de diversos códigos, que es lo que ha sucedido con el código peruano, y se crean pequeños monstruitos o Frankenstein, ¿no? Con varias piezas, que luego uno no entiende por qué se encuentran. Cuando en el Perú se incorpora la posibilidad, por ejemplo, con este código de condena del absuelto, se dice, si el sujeto fue absuelto en primera y se le puede condenar en segunda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice un momento, pero ¿qué recurso viene después de esa condena? Y lo que tenemos en el Perú es el recurso de casación. Y nos dice un momento, pero ¿dónde está la garantía del doble conforme que establece el Pacto Internacional? Ese artículo, maestro, el día de hoy se inaplica por los jueces. ¿Por qué se inaplica? Porque se hace control de convencionalidad y se dice muy bien, en base a los tratados de derechos humanos, no puede condenarse al absuelto en tanto no tengamos un recurso que le garantice el doble conforme. Y se inaplica. Años que tenemos ese articulado inaplicándose. Pero cuando uno comienza a investigar cómo es que surgió, alguien lo propuso en la reforma, lo colocaron ahí y nadie reflexionó sobre si esto era conforme o no con los principios o las garantías que establece la Constitución, ¿no? Pregunta importante, si tengo un imputado sin prisión preventiva y lo condenan a prisión en primera instancia y él apela, ¿va preso o se espera la conformación de la sentencia en segunda? Hay dos posibilidades, que si no tiene prisión preventiva, es poco probable que le puedan imponer una pena efectiva. Esa es la regla. Si él estuvo libre en el proceso, es bien difícil que pueda estar con una condena efectiva, normalmente suspendida. Perdón, eso hasta tanto en la última instancia se confirme. Así es, esa es la regla. Pero hay prisión preventiva. Hay la posibilidad excepcional de que el juez que sentencia en primera instancia disponga una ejecución provisional de la condena. Ello cuando advierta algún tipo de peligro, alguna forma de obstrucción, pero esa posibilidad es muy rara. Normalmente está en libertad, hasta que se defina en última instancia su condena. Corte inclusive. Sí, hasta llegar a la Corte Suprema, en casación, que sería la Oye, que está en prisión preventiva sigue estando en prisión preventiva. Mientras no haya una excarcelación que puede provenir de un exceso de carcelería
porque resulta irrazonable la prisión, o el hecho de que en el proceso se desvanezcan las condiciones iniciales y se pide una variación de la medida, o se plantea un habeas corpus, que es la salida excepcional, ¿no?, que podría darse en algún caso de evidente vulneración de algún derecho fundamental. Bien complicado tu sistema, hija, ¿eh? Sí, complicado. Complicado. Además de difícil a veces a partir de la jurisprudencia, ¿no? Porque una cosa son las reglas que aparecen en el código, que nos marcan pautas sobre lo que puede pasar o cómo se va a llevar adelante el proceso, pero justamente en este tema de la intervención oficiosa de los jueces, también a veces los jueces generan pautas distintas. Por ejemplo, hace un par de años apareció en nuestra jurisprudencia la casación de oficio. ¿Qué es eso? Por Dios, ¿qué es eso? A la Corte Suprema se le ocurrió señalar de que en un caso en el que no se reunían las condiciones para una casación, era un caso que no tenía las condiciones para ser procedente vía recurso de casación, dijo, bueno, no va, pero yo creo, dijo la Suprema, que hay necesidad de generar, en este caso, doctrina jurisprudencial. Y entonces, pese a que no cumple las condiciones, pese a que la causal invocada no es la que yo quiero conocer, pero yo veo que sí hay necesidad por otro tema. Entonces, yo le doy trámite al recurso de oficio. Por el iura nobis curia y por la necesidad de generar doctrina y uniformizar los criterios de los jueces. Justamente ese caso... Pero eso es otro disparate constitucional. Así es, así es. Hace poco, maestro, estuve en una audiencia en donde el fiscal lo que hace es pedir, requerir la ampliación de unos cargos en un requerimiento, y se le olvida a la fiscal, que es una fiscal suprema, se le olvida señalar en mérito a qué está haciendo esa variación o esos cambios. En la defensa, en la audiencia, nosotros le hacemos notar que estamos ante una situación grave, que ella no puede introducir tan fácilmente hechos, que tiene que indicar a mérito de qué. El juez nos escucha, mueve la cabeza. A mí me daba la impresión de que había entendido claramente el problema que se estaba planteando. Resuelve y señala lo siguiente, dice, el fiscal postuló tales hechos y voy a entender, dice el juez, voy a entender que su requerimiento es un requerimiento integrador. O sea, el juez oficiosamente, sin que el fiscal lo haya señalado, le da el carácter integrador a un requerimiento, como diciendo, es que esto fue un olvido y está en este punto añadiendo, integrando este olvido, cuando la fiscalía nunca lo dijo y es más, no lo supo explicar. Y entonces, gracias a esa resolución, se da por integrado un requerimiento anterior por la intervención oficiosa del juez. Entonces sí, hay ese tipo de situaciones que ya están fuera, incluso del marco establecido por la ley, y que, maestro, yo creo que se da a partir de que hay todavía esa mentalidad, ese paradigma que usted señalaba de que somos los jueces, somos los todopoderosos, y entonces podemos cambiar las reglas de juego, además de tener que garantizar resultados punitivos en el caso penal, pero creo que mucho mal también le hace el tema de la ponderación, porque en esa apertura de actuación oficiosa, el juez trata de legitimar sus intervenciones diciendo, pero está de este lado la imparcialidad, pero de este otro lado está la justicia. De este lado está la imparcialidad y de este lado está la verdad. O está la imparcialidad y aquí está la eficacia punitiva. Y entonces ponderan. Hacen este famoso juego de ponderación que relativiza absolutamente todo. Y con eso legitiman, con esa herramienta, es que legitiman sus intervenciones oficiales. Oye, ¿cómo es? A ver, el otro día en una charla que tuve con Juan Antonio García Amado, a quien vos conocés, si lo has escuchado,
en tu paso por Alcalá de Henares, demolió la ponderación, ¿no? Quien practica la ponderación tiene que dedicarse a otra cosa después de la conversación mía con él. Pero he visto que en Perú todas esas cosas de argumentación y de... Bueno, vos sos magíster en argumentación, vos también has caído en ese pecado, ¿eh? Creer que el derecho de argumentación y ponderación es no entender de qué estamos hablando. Y sin embargo, eso ha calado hondo en tu Perú. ¿Qué pasó para que la idiotez, a ver, el alejamiento del derecho cuaje de modo tal que desplace al derecho? ¿Qué pasó? Mira, el otro día recordé Mario Vargas Llosa, para mi gusto tu máximo escritor peruano, tiene una novela preciosa que se llama Conversación en la Catedral, donde la catedral es un bar de la ciudad de Lima, donde el autor está conversando con un señor amigo que se llama Zavala. Y la primera página de la novela, el autor le dice: oye, Zabalita, le pregunta a su interlocutor, ¿en qué momento se jodió el Perú? Esa frase que es tan decidora arranca toda una novela, ¿no? Yo lo voy a parodiar voy a parafrasear a Vargas Llosa. ¿En qué momento se jodió la juridicidad peruana, que tiene esta justicia que está a los arrabales de la Constitución y estos jueces que pregonan argumentación y ponderación en lugar de ley y Constitución? ¿Qué ha pasado en el Perú? ¿Quién vendió los globos de colores que todos compraron? Yo creo que compramos este producto, entre comillas, principalmente por el desarrollo de estas figuras dentro de la justicia constitucional. Por donde llega este asunto es vía los tribunales, vía el Tribunal Constitucional. En el mayor desarrollo que tuvo el Tribunal Constitucional peruano, ingresó este tema justamente para justificar algún tipo de decisiones. Y ese tipo de decisiones sacrificaban algunas reglas que confieren o establecen seguridad jurídica. Entonces, el peligro justamente reside en ello, en que la ponderación relativiza. Y llega un momento en el que ya no se reconoce dónde están los límites, justamente porque hay un frecuente ejercicio ponderativo, pero además, vía la argumentación, uno puede llegar a justificar cualquier cosa. Yo puedo llegar a justificar que es posible que pueda haber tortura en determinados casos. Y entonces, este mal, que también lo considero un mal, que puede parecer contradictorio, maestro, pero justamente me animó el estudio de la argumentación y de la ponderación, el hecho de saber más sobre el tema para poder encontrar una explicación. Y a mí me parece que en el discurso constitucional, en el discurso extremo del constitucionalismo, porque no es el constitucionalismo moderado, es un constitucionalismo extremo, donde todo es pro derechos, donde hay que satisfacer todo lo que se tenga que dar a la persona o al grupo de personas o a determinado tipo de interés, es que se comienzan a sacrificar ciertas reglas de vida que costaron siglos construirlas y mantenerlas en este ejercicio que se logra, que se ejecuta vía la argumentación y vía la ponderación. Y uno de los temas donde más se pondera es justamente en las intervenciones oficiosas del juez. Sí. Claro. Pero ingresó vía... Hay que afirmar el valor justicia, el valor verdad por sobre el valor constitucional proceso, ¿no? El valor libertad, ¿no? O la eficacia punitiva. Olvidan de que el proceso es un límite al poder y el poder es precisamente el juez de derecho, ¿no? Oye, querida, se nos acabó el tiempo. Estoy muy contento con el conversatorio, aprendí muchas cosas de él y con gran pena veo que en Perú pasará mucho tiempo antes que esto se arregle.
Porque se ha arraigado demasiado en la justicia peruana que lo que está mal está bien. Y yo sé que lo hacen de buena fe. Yo he charlado con muchos jueces peruanos a quienes quiero, les tengo una profunda estima, y están convencidos de que están haciendo bien. Aún en contra de la ley, hay un juez rosarino, procesalista él, que tiene una frase muy linda que dice: yo hago justicia con la ley en la mano, más allá de la ley, a pesar de la ley, o contra su texto expreso. Cuando estamos en esas condiciones, ya nada vale, porque entra solamente su propio querer, su propio voluntarismo, sus propias peticiones de principio, y a partir de allí ya la ley no tiene importancia y ya el Estado de Derecho desapareció, ¿no? No hay diferencias entre Hitler y él, no hay diferencias. Así es. Y, maestro, el proceso deja de ser una garantía real y comienza a percibirse como una garantía simbólica. Y por otro lado, en una circunstancia así, la justicia comienza a ser usada para resguardar o para perseguir en base a determinados intereses, porque todo se flexibiliza, ya no hay reglas, y ese creo que es el mayor peligro, ¿no? Sí. Ese tuyo, esa frase final es muy buen final para la charla, ¿eh? Hemos dejado de tener reglas, Anita, y eso es terrible en un mundo que debe manejarse por reglas. Así. Ana Calderón, muchas gracias por esta charla esta tarde. Te la agradezco mucho. Y como siempre, con todo mi afecto. Te despido con todo afecto. Gracias, Anita. Hasta pronto. Hasta pronto, maestro. Un abrazo. Gracias por todo.